Listo. Entonces, vamos a calcular la distancia entre dos puntos para saber el diámetro, la longitud del diámetro de la circunferencia. Más, ahora venimos con los y. Y2 que vale 1 menos Y1 que vale 5. Elevamos al cuadrado. Sí. Seguimos resolviendo. 8 menos 4, 4 al cuadrado. Más 1 menos 5 menos 4 al cuadrado. Entonces me queda aquí 4 al cuadrado 16, 16 menos 4 al cuadrado también 16. Y nos queda finalmente entonces que la distancia que hay entre esos dos puntos es la raíz de 32. Lo resolvemos y aproximadamente en la calculadora eso nos va a dar un aproximado de 5,6. Vamos a comprobarlo aquí. La raíz cuadrada de 32 aproximadamente, ¿cierto? Resolvemos la calculadora y está 5,6. Entonces, ya esa es la distancia que hay entre esos dos puntos que me dieron inicialmente. Y eso corresponde al diámetro. Entonces yo digo, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, el diámetro es igual a 5,6. Recordemos que el radio es la mitad del diámetro. Por tanto, el radio es igual, la mitad de 5,6. ¿Cuánto es la mitad de 5,6? ¿Cierto? 2,8. Y esa es la longitud del radio. O sea, quiere decir que la circunferencia tiene un radio de 2,8. ¿Listo? Ahora, ¿qué me hace falta? Me hace falta calcular el centro. Profe, ¿cómo calculo el centro de la circunferencia? Te están dando dos puntos de la circunferencia. Estos dos puntos, que son los extremos del diámetro, me van a servir a mí de pista para saber cuál es el centro de la circunferencia. Entonces usted va a hacer un gráfico de estos dos puntos que le están dando. Entonces usted toma plano cartesiano, todos estos puntos son positivos. Entonces voy a resumir el plano cartesiano en el primer cuadrante, ¿cierto? Y voy a comenzar a ubicar los dos puntos. Primer punto, 4,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Primer punto, 4,5. 1, 2, 3, 4 y subo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí voy a tener el primer punto. Segundo punto, 8,1. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y voy a subir 1. O sea, el segundo punto va a estar más o menos ubicado aquí. Uno de esos dos puntos, ¿listo? Esos dos puntos corresponden al diámetro de la circunferencia. Estos dos puntos y la línea que los une, ¿cierto? Estos dos puntos son el extremo y la línea que los une es el diámetro. Quiere decir que la mitad de esa longitud corresponde al radio y obviamente la mitad, el punto medio de ese segmento de recta corresponde al centro de la circunferencia. Porque si esto es el diámetro, quiere decir que la circunferencia más o menos sería de esta manera en el gráfico. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar el centro. ¿Cómo vamos a encontrar el centro? El mismo ejercicio me lo está diciendo. Para encontrar el punto medio de esos dos, vamos a usar la fórmula que me está dando el mismo enunciado, me está dando la fórmula, me está diciendo el punto medio del segmento de los extremos es igual, me está diciendo. ¿Cómo se calcula el punto medio? X1 más X2 sobre 2, igualmente hago para Y, X1 más Y1 más Y2 sobre 2. Y esas coordenadas van a ser el punto medio, en otras palabras, el centro de la circunferencia. Eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Entonces, vamos a calcular el centro de la circunferencia. Y voy a coger aquí, ¿cierto? X1 es 4, más X2 que es 8, sobre 2. Y para los Y lo mismo. Y1, 5, más Y2 es 1 sobre 2. ¿Cuál es el centro de la circunferencia entonces? 4 más 8, 12. 12 entre 2, 6. Y para Y, 5 más 1, 6 entre 2, 3. ¿Cuál es el centro de la circunferencia? 6,3. Ya tengo el centro de la circunferencia y ya tengo el radio.
Como ya tengo el centro de la circunferencia y ya tengo el radio, ya puedo calcular la ecuación de la circunferencia. Miren que, ¿cuál es el centro? 6,3. Vamos a ubicarlo en nuestro mini plano cartesiano que dibujamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a subir 3. 1, 2 y 3. Miren que quedó exactamente en la mitad de ese segmento que trazamos, que era el diámetro. Entonces, miren, ¿cuál es la coordenada del centro? Quedó en toda la mitad de ese segmento de recta, porque ese segmento de recta es el diámetro. Entonces, ya tenemos el centro, ya tenemos el radio, podemos calcular la ecuación de la circunferencia. Entonces, calculamos la ecuación. ¿Cuál es la fórmula de la ecuación de la circunferencia? Si tiene centro en el origen o si tiene centro fuera del origen. Ahora, ¿el centro quedó en el origen o quedó fuera del origen? El centro de la circunferencia quedó fuera del origen. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a usar? X, la fórmula que vamos a usar, ¿cierto? X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual a R cuadrado. Esa es la fórmula que tenemos que usar. Trasladamos los datos. X menos H. ¿Pero quién es H? Recuerden que en el centro las coordenadas son, este es H y el otro es K. Entonces, H vale 6 y K vale 3. Entonces quedaría X menos H, pero H vale 6 más, al cuadrado aquí, ¿cierto? Ahora viene Y menos K, pero K vale 3. Es igual al radio al cuadrado. ¿Cuánto me dio el radio? 2,8. Lo elevamos al cuadrado. Lo tengo aquí. Respuesta 32. ¿Cierto? Entonces, la respuesta, obviamente, que me acaba de dar. Ah, no, perdón. Ahí había hecho era el diámetro, perdón. El radio nos había dado 2,8. 2,8 al cuadrado. ¿Listo? 7,84. Como quien dice, vamos a aproximarlo 7,9. Vamos a aproximarlo al entonces 8. Entonces vamos a coger 8. Y esa es la ecuación de esa circunferencia. ¿Listo? Entonces, de esta manera vamos a resolver los ejercicios del punto número 5. Lo primero que necesitamos, que es calcular el radio. ¿Cómo se calcula el radio? Tenemos que calcular el diámetro. ¿Cómo se calcula el diámetro? Con la distancia entre dos puntos. Calculamos la distancia entre dos puntos, obtenemos el diámetro, ¿cierto? Con el diámetro le sacamos la mitad para obtener el radio, ¿sí? Graficamos para tener una imagen más o menos de cómo estaría ubicado ese segmento, pero lo importante es calcular el punto medio entre esos dos puntos, entre esos dos extremos, y nos va a dar el centro. Ya teniendo el centro, podemos ubicar la ecuación de la circunferencia. Si usted quiere comprobar, entonces usted nos podemos ir, voy a compartir la pantalla, nos vamos a nuestra calculadora graficadora, ¿verdad? Y vamos a comprobar que tengamos esa misma gráfica de la circunferencia. A ver si lo que nosotros habíamos imaginado era correcto. Entonces aquí tenemos, vamos a escribir la ecuación que nos acaba de dar. ¿Cuál es la ecuación que nos acaba de dar? Paréntesis, ¿cierto? X menos 6, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, más, perdón, ese 6 no quedó elevado al cuadrado. Ahora sí. Más, abro paréntesis, ¿verdad? Elevado al cuadrado una vez. Y en el caso de Y sería Y menos 3. Y esto debe ser igual al radio al cuadrado. Y ya sabemos que el radio nos dio aproximadamente 8. ¿Listo? Y como podemos observar aquí, obtenemos nuestra circunferencia. Miren que aquí tenemos un punto que es 6,1 y el otro que debería ser
los dos puntos. 4,5 deben estar sobre la circunferencia. 4 para X, 5 para Y, mírenlo aquí. 4,5, miren que lo estoy subrayando. Y el otro punto es 8,1. Mírenlo aquí, lo estoy subrayando. Ahí está. Que son los dos puntos que me dio el ejercicio. Me dio el punto 8,1 y me dio el punto 4,5. Cuando yo calculo el centro de la circunferencia, ¿verdad? Me debe servir ese centro para poder reemplazar en la ecuación final de la recta. Entonces, perdón, de la circunferencia. Eso es lo que ustedes van a hacer en el ejercicio número 5. Con cada uno de estos pares que le están aquí, van a calcular la distancia. Con esa distancia se calculan el radio. ¿Listo? Con esos dos puntos calculan el centro de la circunferencia para finalmente obtener la ecuación canónica. El ejercicio número 6. Lo mismo prácticamente. Entonces, el ejercicio número 6 tiene inciso A, inciso B. Ustedes nuevamente van a identificar los dos parámetros que necesitan para hacer la ecuación. ¿Qué parámetros necesitan? Radio y centro. En el primero, en el ítem A, ya te están dando el centro. ¿Qué necesitas calcular tú? El radio. Profe, ¿cómo calculo el radio? Simplemente usted va a medir cuánto hay del centro hacia el borde de la circunferencia. ¿En qué dirección? Para que se le haga más fácil, hágalo de acuerdo a los puntos cardinales, o sea, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Cualquiera de los que está aquí, pero por favor que participen. Si nosotros observamos esta circunferencia del punto A de la 6, todo el mundo la debe estar viendo ahí, el punto A de la 6. Por ejemplo, Edwin, dime cuánta es la distancia que hay desde el centro hasta el borde de la circunferencia, según esa gráfica. Edwin. Se movió el... Se movió. De los que están Pero, aquí. profe. Aló, profe, repite de nuevo. Edwin, tú estás viendo la gráfica de esta circunferencia, ¿cierto? Sí, C3. Listo. ¿Cuánto es la distancia que hay del centro aquí hasta el borde? 1, 2, 3. 3, profe. 3. Entonces, ya usted tiene el centro y tiene el radio. Es lo único que necesitan para calcular la ecuación de la circunferencia. Si miramos en este que está aquí abajo, en el B, aquí tenemos un punto sobre la circunferencia. ¿Listo? Y tenemos el centro. Edwin, tú mismo, ¿dónde está el centro de la circunferencia? ¿Cuáles son las coordenadas del centro? 0, 0. 0, 0, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos el centro, que es 0,0, y tenemos un punto sobre la circunferencia, ¿cómo crees tú que podemos calcular el radio de la circunferencia? ¿Qué harías tú en ese ejercicio para calcular el radio? Así como usted ahorita puso como que la X, H y Y, K, ¿cierto? Ajá. Bueno, elegiría el 4 y el 2 para hacer esa operación. No, ¿por qué? Porque la H y la K, Edwin, son cuando el centro está fuera del origen. O sea, cuando el centro no está en 0, 0. Recuerda que H, K son las coordenadas del centro cuando el centro está fuera del origen. Pero en esta circunferencia el centro está en el origen, está en el 0,0. Nosotros lo que necesitamos es el radio. Te estoy preguntando es cómo podemos calcular el radio. En esta circunferencia, ¿cómo calculamos el radio? Listo. Entonces elegiría lo que es... Usted está viendo eso para la operación es que X2, X1 más Y2 más Y1. Ajá. No, Y1. Bueno, exacto, creo que lo que tenemos que hacer es calcular la distancia que hay desde el centro hasta ese punto que me están dando allí. ¿Cuál es la fórmula?